Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez. Una crónica de Benjamín Saldarriaga González. Benjamín Saldarriaga González fue un importante musicólogo y gestor cultural pereirano durante la segunda mitad del siglo XX. Sus escritos se encuentran dispersos en periódicos y revistas, algunos de los cuales están recogidos en libros que permanecen inéditos. En esta nueva entrega de Páginas Recobradas, queremos llamar la atención sobre el legado de don Benjamín, compartiendo con ustedes una crónica de una entrevista que él mismo le realizó a la dama pereirana Librada Albarán Echeverri y que se publicó en el diario el 30 de agosto de 1954. Podemos decir que una de las verdaderas fundadoras de la ciudad lo es doña Librada Albarán de Echeverri, nacida en Pereira en el año de 1867, es decir, poco más de 3 años después de hecha la fundación. Fueron sus padres gentes distinguidas llegadas en el preciso momento de alzar las primeras chozas pajizas sobre lo que hoy es nuestra monumental urbe moderna, que llamaron don Jesús Albarán y doña Cecilia Velázquez de Albarán, matrimonio del cual hubo varios hijos, de los que solamente se conserva hoy en día esta bondadosísima matrona, reliquia venerada para la historia de Pereira. Recibió el bautismo doña Librada por manos del reverendo padre y fundador Remigio Antonio Cañarte, siendo este bautizo uno de los primeros, quizá el cuarto, de cuantos aquí en un principio hubo. Doña Librada jamás ha residido fuera de Pereira y el lar amado solamente lo ha abandonado en ocasiones en que ha salido de paseo por localidades vecinas. Aquí contrajo nupcias con don Celestino Morales, matrimonio del cual hubo 5 hijos, 2 de los cuales viven aún. Más tarde, al enviudar, casó en segundas nupcias con don Teodomiro Echeverri, ya fallecido, matrimonio del que hubo 9 hijos, muertos algunos de ellos ya. Es de anotar que en vida es la única persona que entre nosotros se da el lujo inmenso de conocer su primer tataranieto. Recuerda la anciana doña Librada, al entrar en charla con el cronista, haciendo desde luego un poco de esfuerzo por tener ya en parte ida o perdida su memoria, algunas notables añoranzas del viejo Pereira, que bien valen la pena de ser conocidas y ser tenidas en cuenta para cuando se escriba la definitiva historia de la ciudad. Es así como relata la rivalidad habida entre las personas prestantes de entonces por hacer la mejor casa de 2 plantas sobre el marco o en cercanías de la hoy Plaza de Bolívar.
Nos dice entonces que la primera que en tales condiciones se alzó fue la de don Jesús Ormaz, siguiendo luego y en titánico empeño de superación que ocasionó divergencias y contratiempos a aquellos patricios, la de su padre, don Jesús Albarán, la de don Pacho y don Juan María Marulanda, la de don Baltasar Gutiérrez, la de don Toribio Robledo y del general Valentín de Asa. Nos dice luego que por aquel entonces las personas moradoras de Pereira podían fácilmente contarse en los dedos de las manos, sin peligro alguno de perderse la cuenta, aunque tratara el interesado por hacerlo. No obstante, agrega, cuando menos pensamos, esto se llenó y hubo instantes en que creímos no tener asiento suficiente para dar cabida a quienes llegaron para aquí establecerse. Informa poco después doña Librada de cómo en los primeros 15 años de la fundación de Pereira, teniendo ella entonces pocos años de nacida, la superstición llegaba hasta el colmo de dar crédito completo y juramento fiel a la existencia de espantos en los alrededores del vecindario poblado, época en la cual las gentes se botaban a las calles en las horas de la noche con teas para hacer huir a los invasores del otro mundo que creaban la zozobra y el malestar. Nos indica entonces que por muchos años fue comentario de todos los moradores de Pereira la titánica hazaña de un su hermano, Rafael, menor que ella para todos los jóvenes de entonces, travieso a la vez que valiente, que resolvió poner término a la situación grave y penosa de los espantos, por lo cual, sin llama alguna y en plena oscuridad, ante la observación y la esperanza ansiosa de todos, se aventuró a internarse por los callejones oscuros que daban a los matorrales, hoy carrera octava con calle 17 y 18, para ahuyentar los espíritus intrusos que minaban el bienestar del conglomerado. Pero aquí viene lo bueno, dice doña Librada, porque este hermano mío que salió por lana y honores regresó completamente. Explica entonces que en medio del susto tremendo y víctima de la misma superstición, al oír quién sabe a qué demonio de ruido, por él escuchado, sin percibirlo y notar de ello, quedó trepado sobre la cornamenta de una vaca que pastaba a la vera del camino, y en esa forma entró al poblado, ante un mayor espanto de todos que creyeron ver al pobre de Rafael víctima de un endemoniamiento, a lo que hay que agregar que por muchos días no pudo articular palabra alguna, presa del susto que era natural. El episodio de los zapatos primeros para quienes nunca habían conocido ese martirio sí que es un recuerdo grato. Nos dice doña Librada que recuerda las procesiones interminables de mártires, rondar por la calle hacia arriba y hacia abajo, ya llevados por sus amigos o parientes, ya recostados y prendidos a las paredes, para así al menos tratar de sosegar sus conciencias y sus vocabularios endurecidos ante los dolores que al pie arrancaban aquellas jaulas de cuero. Esto sucedía en las horas de la noche, cuando los amansaban para no servir de risa al día siguiente a quienes por uno u otro motivo les pasaban y que claro está hallaban no al acostumbrado usurpador de zapatos, sino al mentido que con ellos trataba de ponerse en sociedad. Y todos nos reíamos con la euforia y el contento común, pues que al final amansados no eran los tales botines, sino quienes tal hazaña emprendían. Los bailes de los primeros años de la fundación, esos sí que eran amenos, nos agrega, en el momento de ver a una de sus nietas rondar a los sones de una radio, situada en la alcoba vecina,
que ocupamos para esta entrevista. Los hacíamos en media plaza, acompañados de nuestros bravos esposos y prometidos. Bailábamos cosas como la caña, el toro, las vueltas, el tistís y los titiriteros. No son nombres de piezas musicales en sí, sino de las formas bailantes. Esas de los titiriteros sí que las recuerdo, ya que a mí, por ejemplo, en un festival me amarraron un muñeco alrededor de los pies y pasaron las horas y siempre tuve que soportar a tan molesto y mudo galán. Pero algo extraordinario que nos trae a la memoria esta venerable anciana es lo que dice en relación con los ornamentales litúrgicos en la iglesia del pueblo. Nada menos que arcos, no de flores, sino con naranjas ensartadas a todo lo largo, conservando eso sí sus hojitas. Relata luego de cómo la primera víctima de un rayo en Pereira fue la señorita Rosario Marín, quien fue muerta por una tormenta cuando, acompañada de una amiga suya y a eso de las 4 de la tarde, siendo el año de 1877, salía del templo para observar el arreglo que con las naranjas acababan de efectuar en su interior. Relata, ya para finalizar y después de narrarnos otras cosas que nos abstenemos de relacionar para no fatigar a los lectores, de cómo una vez en Pereira llovió ceniza, habiendo quedado los campos y las calles completamente cubiertas por este elemento, en forma tal que jamás se pudo dar una explicación adecuada de este fenómeno que a todos entonces hizo creer en el fin del mundo. Páginas recobradas. Donde Pereira se lee en voz alta. Un espacio creado y dirigido por Mauricio Ramírez Gómez.